Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta hora. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos de poder venir y estar ante su presencia. Agradecemos por la vida, por la salud y por toda la gran bendición de poder una vez más reconocerle a Él como ese Dios todopoderoso. En esta hora quisiera estar compartiendo con cada uno de ustedes acerca de lo que se necesita para avanzar en pos de Jesús. Estamos hablando acerca del avance en el Señor, y hoy quiero compartir acerca de lo que se necesita, lo que es necesario para poder ir en pos de Jesús. Sabemos que a veces se tiene una idea un poco diferente de lo que significa seguir a Jesús, de ir en pos de Jesús. A veces con el deseo grande que tenemos de que todos vengan al conocimiento del Señor, caemos en el error quizás a veces de presentar el mensaje del Señor no de una manera apropiada, por causa de que tenemos miedo que las personas no vengan al Señor, no reciban al Señor y no lo puedan seguir. Pero creo que en la palabra del Señor encontramos al Señor Jesús hablando a sus discípulos. El tiempo de la crucifixión o el tiempo de la muerte del Señor Jesús, de su muerte y de su resurrección, estaba acercándose, y Jesús quería enseñarle a sus discípulos en realidad lo que Él era y el precio que había que pagar para poder ser un seguidor de Él. Y lo primero que pues Jesús hace es que trae una revelación acerca de Él, de sí mismo. Acercándose el tiempo de su crucifixión, Él pues necesitaba que hubiera una revelación clara de quién Él era. Y por eso podemos ver que unos versículos antes Pedro hace el reconocimiento de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Entonces podemos ver de que Jesús quería que hubiera una verdadera relación. Pero cuando empezamos a leer de estas escrituras, antes de llegar a este pasaje, a la parte donde quiero compartir, podemos ver que Jesús habla de su muerte. Podemos ver de que Jesús le deja saber a sus discípulos que Él iba a ser rechazado, que los sacerdotes, que los ancianos, los del concilio, vamos a decir, lo iban a rechazar. Iba a ser Él, pues no iba a estar en una posición como muchas veces se espera, de que Él pues todas las personas lo aceptaran y todas las personas estuvieran de acuerdo con el mensaje que Él tenía. Era todo lo opuesto, todo lo contrario. Pero estoy diciendo esto porque necesitamos entender cómo el Señor estaba abordando este tema con los discípulos, dejándoles saber que la vida espiritual no es nada sencillo. O sea que hay un reto, hay un precio que se tiene que pagar para poder uno pues servir y seguir al Señor. Ser el primero como el Señor. A él fue el primero que rechazaron, Él fue el primero que sufrió, y Él estaba diciendo a sus discípulos todo lo que iba a suceder con Él, dejándoles saber de que verdaderamente si Él, el Señor, estaba pasando por esas cosas, cómo era que sus discípulos iban a tener que sufrir también en el futuro. Así que por esa razón Jesús, después de que les ha estado hablando una y otra vez, se refiere a ellos. Y ahí vamos a entrar a leer en el libro de Mateo, capítulo 16 y versículo 24. Y solo voy a leer un versículo porque luego vamos a entrar en lo demás. Y voy a leer el versículo 24, y dice la palabra del Señor: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Vamos a hacer una palabra de oración. Padre amado, te damos gracias en esta tarde por este tiempo, Señor, en el cual nosotros venimos para reconocer tu grandeza, tu poder, tu majestad, y así, Señor, para tomar la dirección tuya, el consejo tuyo, para rogarte que tu Espíritu Santo, Señor, sea con nosotros en esta noche, en esta tarde, Señor, y que tu presencia gloriosa, Señor, se manifieste para nosotros poder comprender o entender, Señor, lo que en realidad significa servirte o seguirte a ti, Señor, el ir en pos de ti, lo que esto, Señor, conlleva, el precio que hay que pagar, Señor, de querer seguirte a ti. Padre amado, guíanos en esta tarde, permite que haya bendición para cada uno de nosotros y que tu palabra pueda, Señor, hablar, Señor, a nuestras necesidades que hayan. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Así que hay ciertas condiciones para avanzar en pos de Jesús. Para poder seguir a Jesús es necesario que varias cosas tienen que suceder. Pues los discípulos, lo primero que debían de entender ellos, el Señor se los dice aquí. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pues lo primero es que la propuesta, número uno, la propuesta voluntaria que el Señor le hace a los discípulos, o les deja saber a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí. O sea, aquí hay algo importante. No es por imposición. El Señor no obliga a nadie. El Señor le hace la invitación a que las personas lo sigan. Cada persona toma una decisión de seguir a Jesús. Debe de decidirlo por sí mismo. Nadie puede decidir por otra persona para poder venir y seguir a Jesús. Y Jesús lo hace personalmente con cada uno de sus oyentes o de las personas que están queriéndolo seguir. Él les hace una invitación personal. O sea, Jesús dice: si alguno quiere venir, primeramente la persona debe de querer venir a Jesús. No es que puede ser obligado. A veces quisiéramos, sí, porque sabemos que es una bendición el poder venir a ser parte de ese pueblo que sigue a Jesús, que avanza en pos de Jesús. Pero lamentablemente solamente la persona, Él dice: si alguno quiere. O sea que esto es para los que quieren y no para los que no quieren. O sea, la invitación del Señor es aquí clara. O sea, el Señor no le impone a nadie, el Señor no obliga a nadie, el Señor no trae a nadie por la fuerza, sino que Él hace una invitación. Y es importante que nosotros notemos lo que Jesús está diciéndole a cada persona. Y es algo que aún nosotros como creyentes debemos de respetar. Ninguna persona puede venir obligadamente a Jesús. Ninguna persona puede entrar en el servicio del Señor por fuerza. ¿Por qué? Porque primeramente el Señor dice: debe de decidirlo por sí. Si alguno quiere ser mi discípulo, si es que la persona quiere, o sea, voluntariamente, por su propia voluntad, el Señor quiere que tomen esa decisión. Nadie puede obligarlo y nadie puede decidir por ello. Es personal. Nadie toma decisiones por usted, ni por mí. Nadie puede tomar decisión por nadie acerca de los asuntos espirituales. Cada persona toma la decisión. Y yo siempre hago énfasis en esta parte porque a veces yo suelo decir de que en la parte espiritual nadie puede decidir por nosotros. O sea, nadie puede tomar mi decisión. Mis padres no podían tomar una decisión por mí. Mis padres no me podían prohibir a mí de que yo tomara una decisión de servir a Jesús, porque el llamado el Señor me lo hizo a mí. La invitación fue a mí, fue mi voluntad. Él respetó mi voluntad, mi decisión, y Él me hizo la invitación a mí. No le hizo la pregunta a mis padres. Así que hay que respetar esa invitación de parte del Señor. Cada persona decide por sí mismo. Y a veces esto trae conflicto y a veces esto no es muy aceptable en las familias, pero verdaderamente Jesús hace una invitación personal. O sea, no está invitando, no es por grupo, sino que es personalmente que Él trata con la persona. Así que nadie puede tomar decisiones por nadie, solamente la persona puede decidir si quiere
asumir o si quiere recibir esa bendición de seguir a Jesús, pero otras personas no pueden hacerlo. Así que es una decisión personal. El Señor siempre pues fue voluntario y es voluntario todavía. El libre albedrío está para cada persona. Cada persona decide si quiere voluntariamente ser discípulo de Jesús, si la persona quiere venir a Jesús, en pos de Jesús. Es una decisión voluntaria que debe de tomar. Y me gusta cómo Lucas habla acerca de este mismo versículo, y Lucas lo presenta de una manera un poquito diferente y dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas fue más específico para hacer la invitación. O sea, si vemos la última parte del versículo, lo que está diciendo Lucas es que si yo tomo una decisión de que voy a venir a Jesús, que quiero venir en pos de Jesús, debo de negarme a mí mismo, cargar mi cruz, pero hacerlo todos los días. O sea que antes de nosotros tomar una decisión, tenemos que saber que la invitación es para que nosotros podamos hacer esto de seguir al Señor por siempre, todos los días. O sea, Mateo dice que no dice la última parte que Lucas dice, porque Mateo dice que cargue su cruz y venga en pos de mí o sígame. Pero Lucas es más específico y dice que la persona que voluntariamente viene a Jesús y recibe al Señor para ser su discípulo todos los días, debe de entender de que va a ser discípulo del Señor. Así que la invitación es que si una persona quiere venir al Señor, primeramente debe de entender de que tiene que serlo personalmente. Así que es lo segundo que aquí podemos ver en la palabra, es que el segundo requisito es negación a sí mismo. O sea, primeramente es venir al Señor voluntariamente. Lo segundo es que debemos de negarnos a nosotros mismos. O sea, la persona debe de negarse a sí mismo. La condición que Jesús les pone: niéguese a sí mismo. O sea, hay que negarse a sí mismo. Pero cuando se habla de la negación a sí mismo, ¿qué es lo que esto quiere decir? Bueno, la palabra del Señor nos enseña en el libro de Filipenses, cuando habla que el Señor Jesús dejó su gloria para venirse a encarnar, y así mismo dice voluntariamente, Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, dice, se humilló. En otras palabras, eso es lo que quiere decir negarse a sí mismo. O sea, que Jesús tenía una posición en los cielos, que Jesús tenía una posición de privilegio, pero Él la depuso delante del Señor. Lo que quiere decir es que tiene que haber rendición de sí mismo. Voluntariamente, dice la palabra, el Señor vino. ¿Y por qué Jesús lo hizo? De despojarse a sí mismo y venir a esta tierra y tomar forma de siervo, y así no reclamar el derecho de Dios que tenía para presentar sacrificio. Bueno, lo que quiere decir es que Jesús estaba en un paralelo, estaba en línea, en la misma página con el Padre. Había un amor, había un deseo de traer salvación al perdido, y por eso Jesús lo hizo por amor y por compasión. Entonces, lo que significa negarse a sí mismo es que voluntariamente uno hace la decisión de apartarse o de dejar aquel lugar que a uno le corresponde para seguir a Jesús. O sea, el requisito es negarse. Debemos de negarnos a lo que nosotros queremos, o podríamos presentarlo de otra manera, negarnos a nuestro viejo pasado, a nuestro
viejo hombre, a nuestras costumbres, a nuestras prácticas que antes nosotros hacíamos. Negarse a sí mismo quiere decir dejar de hacer lo que a uno le gusta para hacer la voluntad del Señor, para hacer lo que el Señor dice en su palabra. Entonces, negarse a sí mismo quiere decir es que ya nosotros no tenemos esa voz y ese voto para poder decidir, sino que nosotros nos hemos negado a nosotros para abrir nuestra vida y presentarla delante del Señor, y que el Señor sea quien guíe nuestra vida. Entonces es estar dispuesto, y tiene que ser voluntariamente. O sea, no estoy de acuerdo con los que obligan a otros para que esos pues puedan vivir una vida para el Señor. No se puede obligar a nadie. Esto es voluntariamente. Esto es cada persona que ha decidido rendir su voluntad al Señor, para seguir al Señor, para servir al Señor, para hacer la voluntad del Señor. No era agradable lo que iba a pasar Jesús en la cruz del Calvario. Y lo hemos visto y lo hemos dicho en otras ocasiones, que Jesús dice que el día de que Él iba a ser apresado, mientras Él oraba, tenía una oración poderosa, intensa, dolorosa, en la cual Él sabía que iban a venir momentos difíciles para Él. Pero Él decide en ese mismo momento a pedirle que no se haga su voluntad, sino que se haga la voluntad que el Padre tenía ya propuesta. Eso es lo que quiere decir negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo es que cuando estamos al frente de tomar decisiones que a veces pueden convenirnos naturalmente a nosotros, pero que no son la voluntad del Señor, es ahí cuando nosotros verdaderamente nos negamos a sí mismo y no hacemos lo que nosotros pues sería favorable hacer, pero hacemos lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Para poder seguir a Jesús, para poder avanzar en pos de Jesús, debe haber una negación personal. Cada persona, cada discípulo tiene que tener esa negación personal. Entonces es una renuncia, es promover los propósitos, los intereses de nuestro Padre Celestial para promover el reino de Cristo. O sea que cuando nosotros nos negamos a sí mismos, no nos promovemos nosotros, no nosotros somos los promocionados, sino que es nuestro Señor Jesucristo, el cual nosotros queremos sea exaltado. No tiene nada que ver con la gloria que el hombre puede buscar. Así que negarse a sí mismo quiere decir renunciar, promover los propósitos y intereses de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no hacer valer lo que nosotros queremos y hacemos, sino hacer los valores y lo que el Señor nos ha llamado a hacer a cada uno de nosotros. Es dejar de lado el egoísmo, los deseos de nosotros mismos. Es ser personas que nos humillamos, que somos humildes, aunque nosotros pusiéramos quizás tener argumentos para algo, pero nos humillamos. Jesús fue humilde, se humilló a sí mismo. Jesús no fue egoísta. Él podría haberle dicho: Padre, pues no he pecado, pero Jesús dijo: hágase tu voluntad, Señor, hágase tu voluntad. La voluntad de Jesús era que el nombre de Dios, del Padre, fuera exaltado, y ese debe de ser la persona que se rinde a Jesús, la persona que está en pos de Jesús. Esa persona es una persona que busca la gloria para el Señor, que no es una persona egoísta, que quiere que otros vengan a la presencia del Señor, a la voluntad del Padre Celestial. Cada uno de nosotros tiene que reflexionar sobre esto que Jesús estaba diciendo a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, dice. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pues dice la palabra, lo tercero que le está diciendo es que ellos deben de tomar su cruz. Ellos deben de tomar su cruz. El tomar la cruz de Cristo. La cruz de Cristo, según los romanos, la práctica para ellos, los romanos, era que una persona que tomaba una cruz
esa persona, la cruz era un símbolo de muerte, y cada persona que tomaba una cruz, esa persona no volvía con vida, o sea que era el castigo que se daba a aquellas personas que habían cometido ciertos delitos, y al cometer esos delitos ellos eran dignos de crucifixión. Entonces cada persona que veían que cargaba una cruz y que iba al lugar de crucifixión, ellos sabían que nadie iba a salir ileso después de cargar la cruz. O sea, en otras palabras, que la cruz tenía un símbolo de muerte. Y aquí el Señor dice que para poder avanzar y poder seguirlo a Él, toda persona que quiere avanzar y seguirlo a Él debe de tomar la cruz. Es un requisito para todo discípulo que debe de tomar la cruz. A veces no llegamos a entender este término de cargar la cruz. Cargar la cruz significa morir. Y cuando una persona muere, la voluntad de esa persona muere. Hemos escuchado de personas que piden su voluntad para cuando ya están muertos. Ya cuando la persona está muerta, no tiene voluntad, no tiene sentimiento, no tiene emociones, no sabe nada. Y aquí lo que sucedía es que Jesús estaba diciendo que cada persona que quería ir en pos de Él, que quería seguirlo a Él, que quería avanzar en pos de Él, debía de cargar la cruz. En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo, tiene que morir a sí mismo. Tiene que morir personalmente a sus caprichos, a sus deseos, a lo que sea, a todas las costumbres, las prácticas que antes tenía. Pues sabemos que por naturaleza todos los seres humanos tenemos una parte en nosotros que le gusta la vanagloria, que le gusta el que puedan alabarle a Él, que le den palabras de honor, le gusta el reconocimiento. Hay una parte natural en el ser humano que le gusta la exaltación a sí mismo. Pues Jesús está diciendo, si ustedes quieren seguirme, si ustedes quieren estar en pos de mí, dice Jesús, entonces ustedes deben de morir a sí mismos. Ya no busquen gloria para ustedes. Ya no piensen que están para cumplir sus deseos, sino para cumplir mis deseos. Ustedes están muertos a ustedes y ahora están vivos para mí. Ahora el que manda soy yo. Ahora el que vivo soy yo. Ustedes están muertos a sus delitos, a sus deseos, a sus prácticas. Ustedes están muertos. Entonces el ser humano o el discípulo, Jesús decía, el que me va a seguir debe de morir a sí mismo, debe de cargar su cruz. Estas personas que toman la cruz no regresan de la misma forma, o sea, ya no regresaban al lugar donde habían estado en vida practicando lo que ellos querían. Ya regresaban, pero ya habían muerto. Ya regresaban en una condición para irlos a poner en los lugares donde ponían los cuerpos. Entonces, como creyentes, como discípulos de Jesús, si queremos seguir a Jesús, dice la palabra que tenemos que cargar la cruz. Ahora, como leí en Lucas 9, que él decía que debía de cargar la cruz, pero tenía que hacerla todos los días. O sea, que todos los días el creyente es necesario o debe por ley, si está siguiendo a Jesús, de estar muerto a sus deseos. Ese es un problema bien grande que a veces nos enfrentamos. O sea, así como Jesús había tenido que enfrentar situaciones difíciles, como creyentes tenemos que enfrentar situaciones también bien difíciles, donde nos toca tomar decisiones firmes. Siempre hay decisiones que son más fáciles de tomar, pero cuando se trata de que se nos va a tomar parte de aquello que nos gusta a nosotros, allí es donde es bien difícil. Hay prácticas que teníamos antes cuando vivíamos fuera del Señor, que todavía la carne las está solicitando, está pidiendo. Por eso es que usted ve que hay muchas personas que a veces están inconformes, personas que no quieren pagar el precio. Pero
verdaderamente una persona que toma la cruz y va en pos de Jesús y va en pos de Jesús todos los días, es una persona que está muerta, que no le interesa que le den gloria a Él, que Él no tiene argumento. Lo único que Él quiere es que el nombre de Dios sea glorificado, sea reconocido. Es allí donde están sus intereses. Cargar la cruz de Cristo quiere decir que esa persona lo que pone por primero es Dios, no es en sí mismo. Así que debemos de pensar nosotros, si vamos en pos de Jesús, tenemos que entender de que vamos a hacer la voluntad del Señor. Vamos a morir todos los días a nuestros deseos, a nuestras costumbres, a nuestras prácticas, a lo que a nosotros nos gusta, para hacer, para vivir lo que al Señor le agrada, cuáles son los planes y propósitos del Señor con nosotros. Ya no estamos para agradarnos a nosotros mismos. Por eso yo siempre suelo decir que no estamos aquí en esta tierra ya para agradarnos a nosotros mismos. No busque un lugar donde ser agradado, busque un lugar donde adorar al Señor, donde levantar el nombre de Dios en alto, donde servir a Dios con integridad. No busque que lo agraden a usted. Si usted está corriendo por ahí, si usted andando por ahí buscando lugar donde sea agradable para usted, tengo noticias para decirle en esta tarde que no es a usted al que hay que agradar. Al que debemos de agradar es a Dios, y eso significa morir todos los días y cargar la cruz todos los días, ir en pos de Jesús, avanzar en pos de Jesús. Tiene un precio, y ese precio es que es Dios el que debe de ser exaltado. Seguirlo todos los días. Lucas dice que es constantemente, lo que quiere decir es constantemente, todos los días debemos de venir, que vamos a vivir en esta tierra para agradar al Señor. Es una aclaración de las demandas para todo aquel que quiere seguir a Jesús. Quisiéramos nosotros ablandar el mensaje del Señor. Quisiéramos nosotros con el deseo de que otros vengan al Señor, no decir la realidad. Jesús decía la verdad. Jesús predicaba y enseñaba el mensaje, y aquí se lo está presentando a los discípulos. Y el versículo 25 dice: porque todo aquel que quiere salvar la vida la perderá, y todo el que la pierda su vida por causa de mí la ganará. O sea, en otras palabras, que la vida que antes teníamos, tenemos que perderla para salvar nuestra vida. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme su obra. Hay una recompensa. Dios va a pagar de acuerdo a nosotros, que como hemos obrado en esta tierra. Así que cada uno de nosotros debe de tomar su cruz. Si eres un discípulo del Señor, está en pos del Señor, hay que tomar la cruz todos los días. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos encamine. El mensaje del Señor no puede cambiar. El mensaje es único, y ese mensaje es que el Señor está diciendo que debe de usted tomar una decisión por sí mismo voluntariamente. El Señor requiere de que usted y yo nos neguemos a nosotros mismos para hacer la voluntad del Señor. Debemos de tomar la cruz y tomarla todos los días. Es lo que Pablo decía, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que Dios le bendiga en esta tarde. Quisiera hacer una oración por cada uno de ustedes. Padre amado, yo ruego, Señor, en esta hora por tu palabra, ruego por cada uno de nuestros hermanos, amigos que nos están escuchando. El Señor le está llamando, el Señor le hace una invitación. La invitación es para todos, pero la decisión es personal. Usted tendrá que tomar una decisión este día. Si usted quiere ser un seguidor, uno que avanza en pos de Jesús, esta es la hora que usted puede decidirlo. Hay un precio a pagar, pero hay una recompensa. El Señor trae una recompensa cuando Él retorne a esta tierra. Que Dios bendiga en esta tarde, que Dios le fortalezca, que Dios sane a todo enfermo, y que en esta hora gloriosa el Santo Espíritu pueda llegar a cada uno. Damos gracias al Señor por su presencia en esta tarde. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que Dios me lo guarde. Amén.